buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de todo el país. Como siempre, un beso especial para mi hijo, mi nuera y mis nietos que están en la lejana México. Estamos hoy a domingo 7 de abril de 2019, siendo las 23 horas. Comenzamos a compartir con ustedes el camino hacia la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que se refiere a la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y vamos a compartir hoy técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina en un tema de capital importancia en mi humilde opinión. Pero siempre teniendo en cuenta el lema de esta materia, que es nada ni nadie por encima de la patria. Nada ni nadie por encima de la patria. Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros, todas y todos, unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Y como vimos los otros días ya, la transmisión individual de la doctrina, y pudimos comprobar el destinatario o la destinataria de toda nuestra tarea, que es el hombre, la mujer, que para el peronismo es una dignidad y por otro lado es dignificable. Vamos a ver hoy la transmisión colectiva de la doctrina y debo confesarles que no me había percatado de la importancia que tiene este capítulo. Por supuesto que lo había leído, lo había analizado porque lo he trabajado durante varias veces, pero cuando uno tiene que transmitir a otros determinados conceptos es como que los penetra un poco más, y no me había percatado de la importancia que tenía este capítulo para la tarea que a mi juicio hoy deberíamos hacer todos y todas los militantes en la República Argentina. Entonces vamos a empezar, y ustedes ya se darán cuenta por qué digo lo que estoy expresando. Vamos entonces al concepto y objeto de la transmisión colectiva de la doctrina. Se habla de transmisión colectiva de la doctrina cuando se inculca la doctrina a un grupo más o menos numeroso de personas. No estamos hablando ya, como en el capítulo anterior, de la transmisión individual de la doctrina. Primero hablamos de la adquisición personal de la doctrina. Segundo, hablamos de la transmisión individual de la doctrina y ahora hablamos de la transmisión colectiva de la doctrina. Siempre pues se aplica el concepto general de toda transmisión de la doctrina, o sea, de todo lo que primeros peronistas llamaban el adoctrinamiento, es decir, se trata mediante la persuasión de mover a un grupo de personas a vivir la doctrina peronista, a vivir la doctrina peronista, no solo a saber, a comprender, sino a vivir la doctrina peronista. Por tratarse de inculcar la doctrina simultáneamente a un conjunto de personas, podemos suponer en buena lógica que para la transmisión colectiva de la doctrina existirá también un conjunto de métodos propios y distintos de los que se emplean en la táctica de la transmisión individual, lógicamente. Y vamos a ver en qué consiste. Pero antes de comenzar su análisis, queremos recordar que en este tópico, como siempre, se deben tener en cuenta los métodos de la técnica general de la transmisión de la doctrina que hemos comentado en capítulos anteriores. Y reducimos a dos los principales medios propios de la transmisión colectiva de la doctrina.
y empezamos a ver lo importante de este capítulo. Reducimos a dos los principales medios propios de la transmisión colectiva de la doctrina. El primero, conocimiento y práctica de la psicología colectiva. Y el segundo, conocimiento y técnica de la realización de grandes actos y reuniones doctrinales, ya que mediante estos la transmisión colectiva de la doctrina alcanza sus objetivos. No es inútil señalar aquí la importancia que tiene este medio de hacer llegar la doctrina a las masas. Empezamos a escuchar por primera vez la palabra masas. En realidad es tan fundamental que de él depende gran parte de todo el progreso del movimiento peronista y yo diría del movimiento nacional. Repito, compañeras y compañeros. No es inútil señalar aquí la importancia que tiene este medio de hacer llegar la doctrina a las masas. En realidad es tan fundamental que de él depende en gran parte todo el progreso del movimiento peronista. De ahí la importancia que vi en este capítulo. Nosotros queremos, afirma Perón, un movimiento de masas, y para que esos movimientos progresen hay que llevar la doctrina a la masa. Gran deuda de los militantes peronistas con el conjunto del pueblo argentino al 7 de abril de 2019. Y gran causa de los resultados electorales de 2015. Repito, nosotros queremos, afirma el general Perón, un movimiento de masas, y para que esos movimientos progresen hay que llevar la doctrina a la masa, porque nadie quiere ni valora lo que no conoce, y mucho menos se juega por algo o por alguien que no conoce. Más aún, creemos que todo el futuro del país está pendiente de la mayor o menor intensidad con que prenda en el corazón de nuestro pueblo la llama de la doctrina. Repito, compañeras y compañeros, más aún, creemos que todo el futuro del país está pendiente de la mayor o menor intensidad con que prenda en el corazón de nuestro pueblo la llama de la doctrina. Y esto es todo lo que deberíamos hacer, creo, por lo menos lo dice Perón y lo dice Evita en todas partes. Ya lo voy a recordar más adelante. El país dependerá por muchos años todavía de lo que nosotros sepamos inculcar a nuestro pueblo, pues lo tomamos virgen, nos decía Perón en la Escuela Superior Peronista el 25 de junio del 53. El país dependerá por muchos años todavía, sí, general, 70 años duró esa tarea, aún y sin Escuela Superior Peronista. Hoy, lamentablemente, tenemos sin la escuela que soportar una serie de dificultades debido a que no hemos hecho esta tarea. Una de las razones fundamentales por las que estoy haciendo lo que estoy haciendo, o sea, tratando de compartir con todos y todas ustedes este programa completo de la Escuela Superior Peronista en absoluta soledad, es por la convicción que tengo de que esto que dicen acá en el año 1954 los primeros peronistas tienen absoluta y total razón. Creemos que el futuro del país está pendiente de la mayor o menor intensidad con que prenda en el corazón de nuestro pueblo la llama de la doctrina peronista. Estoy absoluta y totalmente convencido de eso. Medios propios de la transmisión colectiva de la doctrina. Los primeros peronistas hablaban de psicología colectiva, pero ya vamos a ver a qué se refiere. Lo que un pueblo vale
ha de medirse por lo que es capaz de sentir y de realizar, dice Perón, ¿no? Dejando de lado cualquier disquisición de carácter filosófica, cimentaremos este esquema práctico de psicología colectiva en esta frase del general Perón, que aun a juicio de sus propios enemigos, es un gran maestro del conocimiento y la interpretación del sentir de las masas y de los pueblos. Primera cosa importante, acá se distingue masas de pueblos. El transmisor de la doctrina, o sea, el militante, ha de saber conocer perfectamente y valorar en toda su amplitud las virtudes que campean en el corazón del pueblo argentino. Repito, compañeras y compañeros, por su extraordinaria importancia, sobre todo en estos momentos o en estos años en que a partir de 2015 hemos perdido y que muchos perdieron la brújula sobre el concepto que deberíamos tener los peronistas de nuestro pueblo, ¿no? Y la distinción que deberíamos hacer entre masa y pueblo. Entonces, el transmisor de la doctrina, el militante, ha de saber conocer perfectamente y valorar en toda su amplitud las virtudes que campean en el corazón del pueblo. En otras palabras, ha de comprender y ha de vibrar al compás de ese gran corazón, o sea, del corazón de nuestro pueblo. Mucho es lo que tenemos que meditar acerca de los valores que se encierran en nuestro pueblo cuando medimos lo que es capaz de sentir y lo que es capaz de realizar nuestro pueblo argentino. Bastaría para conocer el sentir de nuestro pueblo con mirar hacia la historia y percibir cómo desde el arborear de nuestra independencia, nuestro pueblo, no pudiendo frenar los impulsos de su corazón hermano y amigo de todos los pueblos, encendió la antorcha libertaria y la supo llevar a costa de su sangre por todos los caminos de la América. Por todos los caminos de la América. Por algo, dijo un poeta, hay un gesto noble y fraternal en nuestro escudo. Y si hacemos una incursión en el campo de las realizaciones, también quedaremos asombrados de la grandeza de nuestro pueblo, que es ni más ni menos lo mejor que tenemos. Nadie puede disentir que las conquistas alcanzadas en todos los órdenes de la vida política del país han sido gestadas por el trabajo y el dolor de nuestro pueblo. Trabajo y dolor. Sin ir más lejos, y no digamos analizando la realidad actual. Nunca olvidemos que esto está escrito en 1954-55. Pareciera escrito para hoy. Sin ir más lejos, podemos recordar cómo fueron los hombres y mujeres más humildes los que salieron a la calle y cruzaron a fuerza de músculo y punta de corazón el riachuelo para devolver a la patria al líder de la argentinidad en la jornada del 17 de octubre. Y más adelante vamos a ver por qué pasó esto. Es que nuestra tradición y nuestro pasado nos están confirmando que no hay barrera que se oponga a la voluntad decidida del pueblo argentino. Pero vamos a ver, estamos hablando del pueblo argentino, no de la masa, del pueblo argentino. No es hiperbólica, pues, la palabra de Perón cuando nos dice, siempre he sentido detrás de mí, empujándome hacia la victoria, el amor, la esperanza, la fe, la fuerza magnífica y opulenta de este pueblo, cuya grandeza y cuya felicidad está en todos mis pensamientos. Una reciprocidad entre el pueblo y Perón, una reciprocidad constante. Y por eso pudo afirmar Perón con toda verdad que la única grandeza que puede mirar de frente la gloria del libertador es nuestro pueblo, nuestro pueblo.
Y como si quisiera confirmarnos más esta aserción, nos decía el 1 de mayo de 1949 ante la Asamblea Legislativa. Dije hace más de 5 años que si por rechazar cualquier imposición debíamos prescindir de las comodidades de la civilización, estábamos dispuestos a cualquier sacrificio. Que mientras tuviésemos caballos, los criollos no echaríamos de menos los automóviles, y si ni caballos poseyéramos, a pie recorreríamos nuestros caminos sin fin. Y si algún osado quisiera acorralarnos para defender a nuestra patria, no necesitaríamos de los adelantos atómicos ni de las armas atómicas. Nos bastaría una tacuara, nos bastarían nuestros puños mientras en nuestros pechos palpitara nuestro corazón. Palabras del general don Juan Domingo Perón. Grande hombre si los hubo. ¿Podemos, con otras palabras, valorar mejor lo que es capaz de sentir y realizar nuestro pueblo? Solamente nos queda una reflexión: introducirnos en lo más profundo de nuestro corazón y repetirnos a nosotros mismos las palabras de Perón. Mirad a vuestros hijos humildes y en ellos encontraréis la norma de vuestra conducta. Mirad a vuestros hijos humildes y en ellos encontraréis la norma de vuestra conducta. Qué grandeza, ¿no? Qué grandeza. Y vamos a analizar la grandeza de nuestro pueblo. En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo, dice una de nuestras verdades. Queremos resumir en esta frase todo lo que hemos expresado anteriormente y consideramos que la verdad que encierra ha quedado perfectamente demostrada. Lo cierto es que nuestro estudio sobre psicología colectiva únicamente puede resultar un análisis y un compendio de las virtudes populares. Repito, lo cierto es que nuestro estudio sobre psicología colectiva, una forma particular de ver la psicología colectiva, únicamente puede resultar un análisis y un compendio de las virtudes populares. Porque los peronistas entendemos por pueblo, y empecemos a analizar profundamente, entendemos por pueblo justamente el conjunto de hombres y mujeres que cultivan esas virtudes. Es claro que si tuviéramos que hablar de psicología de las masas, empezamos a distinguir masa de pueblo. Es claro que si tuviéramos que hablar de psicología de las masas, es decir, de ese conglomerado sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social, esto hay que remarcarlo, sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social, tendríamos que hacer referencia a vicios, deformaciones y reacciones anormales o al menos instintivas. Perfecta distinción entre masa y pueblo. Evita nos lo dice claramente también en Historia del Peronismo, como ya hemos visto. Es claro que si tuviéramos que hablar de psicología de las masas, es decir, de ese conglomerado sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social, tendríamos que hacer referencia a vicios, deformaciones y reacciones anormales o al menos instintivas. Que por otro lado, yendo a nuestra realidad política, en mi humilde opinión, fueron los que votaron a este gobierno cipayo y vendepatria en 2015. Muchos de los que votaron a este gobierno es porque no tenían ni conciencia social, ni personalidad social, y
ni organización social, pero eso no es culpa de ellos, eso es culpa de nosotros. Nosotros deberíamos, como vamos a ver enseguida, realizar esa tarea. Pero nosotros no consideramos en este estudio las masas, sino que hacemos psicología del pueblo y por ende de un grupo humano con conciencia, con personalidad y con organización social. Repito, para nosotros, o sea, lo que vamos a analizar acá es el pueblo. Para nosotros no consideramos en este estudio las masas, sino que hacemos psicología del pueblo y por ende de un grupo humano con conciencia política y social, con personalidad social y política y con organización social y política. Hablamos de pueblo y no de masa, porque en la Argentina ya no existen masas, no existían compañeras y compañeros. En 1955. La falta de esta tarea de transmisión de nuestra doctrina, creo hoy que tenemos un gran porcentaje de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, convertidos en masa, sin conciencia política ni social, sin personalidad social y por lo tanto sin organización social. Esta es la causa por la cual en la conciencia social del pueblo encontraremos el tesoro de sus virtudes, en la personalidad social, el vigor de su fisonomía y en la organización social, la fuerza pujante que lo guía a la conquista del porvenir. Miren lo que deberíamos hacer nosotros y el resultado que tendríamos de realizar esta tarea con el conjunto del pueblo. Esta es la causa por la cual en la conciencia social del pueblo encontraremos el tesoro de sus virtudes, en la personalidad social el vigor de su fisonomía y en la organización social la fuerza pujante que lo guía a la conquista de cualquier porvenir, de cualquier porvenir. Entonces vamos a ver las principales virtudes populares, no de la masa, del pueblo. Y Perón lo dice así: porque yo he sentido la fuerza extraordinaria de nuestro pueblo, porque he conocido la magnífica y serena energía de su dignidad, su profundo sentido de la justicia, su sentimiento de generosidad y desinterés, su fraternal espíritu de solidaridad, porque sé dónde conserva en su alma la pureza de su amor a la patria y porque conozco por mi propia experiencia la grandeza de su corazón en la más alta expresión de su lealtad. Afirmo que el pueblo argentino, construido sobre la base monolítica del ejemplo sanmartiniano, puede ostentar y ostenta ante los hombres y mujeres del mundo un nombre digno de su gran capitán. Perfecta descripción de nuestro pueblo por el hombre más extraordinario que hemos tenido y que mejor ha interpretado el sentir de nuestro pueblo. Transcribimos en este párrafo del general Perón porque entendemos que en él se presenta un panorama completo de las principales virtudes populares. Si entendemos por virtud una fuerza interna o inmanente que lleva a los hombres y mujeres a actuar de acuerdo con las rectas normas de la ética y se traduce en la formación de hábitos buenos, entonces tendremos que admitir que la enumeración que realiza el general Perón en el párrafo precitado engloba y sintetiza las principales características psicológicas que conforman el alma de nuestro pueblo. Y una reflexión que se me ocurre en este momento es que para Perón, como analizan acá los compañeros y compañeras, Perón
considera al conjunto del pueblo argentino como una unidad y le atribuye al conjunto del pueblo un alma colectiva que a su juicio debería estar conformada por la organización espiritual, que no es ni más ni menos que el conocimiento de nuestra doctrina, los sentimientos que ella provoca y la unidad nacional para su realización. O sea, como acá hablan los compañeros en términos generales del pueblo, del alma de nuestro pueblo. Engloba y sintetiza las principales características psicológicas que conforman el alma de nuestro pueblo, como si nuestro pueblo conformara un solo cuerpo. Primera característica de nuestro pueblo, la humildad, y la ponen primero, siempre los primeros peronistas, y Evita también. Nada mejor para definirla que la frase del general Perón: nadie debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Perfecta definición de la humildad, que ya es un apotegma en el peronismo. La humildad es virtud cuando inclina al hombre y a la mujer a reconocer sus propios valores y apreciarlos en su justa medida. Primero, reconocer nuestros valores y apreciarlos en su justa medida. Nadie debe sentirse más de lo que es, pero tampoco menos de lo que debe ser. Es una virtud y por lo tanto una fuerza interior. Y estamos hablando de virtudes en el año 2019, palabra que no se escucha prácticamente en ningún lado, por lo menos yo no la escucho. No sé si ustedes, compañeras y compañeros, la escuchan en sus ámbitos políticos. Si ustedes la escuchan, les pediría por favor que me lo pongan acá donde dice escriba un comentario. Si lo escuchan, les pediría por favor que me lo digan. La humildad es una virtud y por lo tanto una fuerza interior, de manera que caen fuera del marco de la humildad todos esos sentimientos que, apoyados tal vez en un complejo de inferioridad, suelen inclinar a los hombres y mujeres a no reconocer y valorar sus propios méritos. El otro día estaba con el compañero Martín García, que es un compañero hablando de esto, de reconocer y valorar sus propios méritos. El compañero hace como 20 años que viene reconociendo y valorando los méritos de otros compañeros y hace casi una reunión por mes con el objeto y objetivo de reconocer los valores de otros compañeros. Una de las grandes cualidades de este compañero. Pero el que es verdaderamente humilde sabe que esos méritos no se deben exclusivamente a sí mismo. Claro. También se deben a sí mismo, pero no exclusivamente. Las condiciones naturales, los dones de la inteligencia, de la voluntad, de la naturaleza se deben al Creador, según estos compañeros. Y todas las otras condiciones o cualidades de las cuales el hombre y la mujer pueden hacer alarde, se deben, es cierto, a su trabajo y a su esfuerzo. Pero de nada valdrían sin la colaboración, la ayuda y el apoyo que el ser humano recibe de aquellos que con él conviven y que le facilitan el desarrollo de su personalidad en todos los ámbitos. Y del Estado, cuando es ejercido por un gobierno como la gente, no el que tenemos hoy, que también nos ayudan, como dice Cristina, a la realización personal. Debería ser así. El humilde sabe reconocer todo lo que ha recibido de los demás y por ende sabe usar sus propios valores en beneficio y en función de aquellos que le han permitido perfeccionarlo. Así debería ser.
El pueblo es humilde, ha sido tan humilde que en algunos momentos, por razón de su humildad, ha sufrido heroica y calladamente la opresión de la soberbia representada por la oligarquía, como desde hace 2015 viene soportando heroica y estoicamente nuestro pueblo hasta hoy, 7 de abril de 2019, de esta oligarquía cipaya y vendepatria que nos está gobernando en este momento. Pero nunca el pueblo argentino ha renunciado a sus derechos y a su propio valer. Seguramente que es así. A través de muchos años de luchas y de espera, ha estado concretando la frase de Martín Fierro y aguardando el momento en que un criollo viniera a esta tierra a mandar. Así es, compañeras y compañeros, y así va a ser de nuevo. Repito, pero nunca el pueblo argentino ha renunciado a sus derechos y a su propio valer. A través de muchos años de lucha y de espera, ha estado concretando la frase de Martín Fierro y aguardando el momento en que un criollo viniera a esta tierra a mandar. Así es. Y pronto vendrá, si somos capaces de lograr nuestra unidad. Por eso también, en razón de su humildad, cuando el pueblo dejó de ser un invitado de piedra en el festín del gobierno y retomó, guiado por Perón, el camino de sus derechos, jamás hizo sentir a sus opresores el peso de la venganza, del castigo o de la reacción. Gran verdad también, gran verdad. B. Sentido de la justicia, otra cualidad de nuestro pueblo. Cuando Eva Perón analiza la razón de su vida, nos dice que desde pequeña sentía una profunda reacción contra la injusticia, como deberíamos sentir nosotros, compañeras y compañeros. Es que Eva Perón, mujer del pueblo y representante genuina del mismo, tenía un profundo sentido de justicia. La historia nos demuestra que todas las luchas y todos los grandes movimientos de los pueblos en contra de sus gobernantes se deben, en el fondo, a una reacción de las masas en busca de la justicia vulnerada. En busca de esa justicia vulnerada. La literatura, la poesía y las demás artes han procurado siempre llevar a sus obras ese sentimiento que los hombres y mujeres han reconocido como inherentes a la persona humana. Inherentes a la persona humana. En nuestra patria, Perón ha estudiado perfectamente bien ese fenómeno social y lo sintetiza en una frase escultórica. El dolor de la Argentina era el dolor de la tierra, era el dolor del pueblo. Eso es lo que producía las revoluciones y lo que mantenía un estado de revolución permanente entre los hombres. En este momento se agolpan en mi mente las quimeras de nuestros próceres y las inquietudes de nuestro pueblo. La emancipación, los primeros pasos para organizarse, las discordias civiles, la estructuración política, los anhelos de independencia total, la entrega a los intereses foráneos, la desesperación del pueblo al verse sojuzgado económicamente y el último esfuerzo realizado por romper toda atadura que nos humillara y toda genuflexión que nos ofendiera. Qué gran interpretación de nuestro pueblo ha hecho siempre este hombre, ¿no? Qué barbaridad. Todo esto no era nada más que un anhelo de justicia y una rebelión contra la injusticia, y la prueba de ello está en que no bien sonaron las voces de Perón proclamando la justicia social, cesaron todas esas reacciones populares y el pueblo argentino, habiendo reconquistado ya su dignidad, marcha hacia un destino cuya grandeza reconoce y marcha con la frente levantada, como dice el general. Y por eso nuestro pueblo de paz, sublimado por el trabajo fecundo y creador,
canta su himno de alegría mientras pasa la larga caravana de las horas de bienaventuranza que mereció, como la merecen los que en la virtud inspiran sus almas para servir a la patria en los principios eternos de la realidad moral. Qué grandeza la de este hombre, Dios santo. Qué grandeza y qué profundidad la del pensamiento de Perón. Otra cualidad de nuestro pueblo muy desconocido, muy ocultado o muy ocultada: generosidad y desinterés de nuestro pueblo. Analizamos estas dos virtudes en conjunto por entender que son complementarias. La generosidad y el desinterés. La generosidad es la virtud que inclina a los hombres y a las mujeres a desprenderse con gusto de algo de lo propio para favorecer a los demás y a las demás. El desinterés tiene como fundamento el desapego a lo propio e inclina a los hombres y mujeres a no convertirse en centro y único objetivo de sus actividades, como propone el liberalismo y el neoliberalismo que hoy nos gobierna. Por ambas virtudes los seres humanos renuncian, en cierto modo, al endiosamiento de su propio yo. Son las virtudes básicas de la solidaridad tan necesaria. Ambas, o sea, la generosidad y el desinterés, equilibran, armonizan, o mejor dicho, conjugan la justicia con el amor, ya que la primera está dirigida, o sea, la justicia está dirigida primariamente al propio yo, y la segunda, o sea, el amor, mira directamente al conjunto social, es decir, al nosotros. El amor mira al nosotros. Otra extraordinaria verdad. Bastarían entonces reflexiones para entender la importancia de las virtudes que comentamos. Por otra parte, casi no es necesario recalcar que se encuentran en grado eminente entre la gente del pueblo. Quien haya tenido oportunidad de convivir, aunque por poco tiempo, con personas de origen humilde, sea en el campo o en la ciudad, no habrá podido escapar a la emoción que siempre producen los actos de generosidad y desinterés de las almas buenas de nuestro pueblo desde ya. La gente humilde, y los compañeros repiten, la gente humilde es siempre la más dispuesta a dar ayuda y colaboración a sus semejantes, y al tiempo tiene como un timbre de honor no aceptar contribución alguna por sus atenciones y gauchadas. Lo hacen porque sí, porque es bueno hacerlas. Es tradicional en nuestro pueblo, en nuestros campos, la hospitalidad, de la misma manera que es tradicional en las barriadas humildes la ayuda y la mutua colaboración entre los vecinos y las vecinas. Puede asegurarse que no existe una necesidad, un apremio o un dolor en caso humilde que no halle una resonancia generosa y desinteresada entre todos los convecinos. Es así nomás. La solidaridad. Esta virtud es una resultante del cultivo de todas las tendencias sociales del hombre, de la mujer, y fruto de la cultura social de los pueblos. Compañeras y compañeros, es importantísimo este concepto. La solidaridad es una virtud resultante del cultivo de todas las tendencias sociales del hombre y de la mujer, y fruto de la cultura social de los pueblos que nosotros deberíamos inculcar en nuestra masa para convertirla en pueblo, en esa cultura social. Inclina a los hombres y a las mujeres a sentirse miembros integrantes del cuerpo social
y a vivir en función de la comunidad, no en base a un individualismo feroz y excluyente. Bella síntesis de todas las virtudes populares, la solidaridad es un fiel reflejo del alma de los pueblos. Repito, bella síntesis de todas las virtudes populares, la solidaridad es un fiel reflejo del alma de los pueblos y en especial de nuestro pueblo argentino. Indudablemente encuentra un campo fecundo para su desarrollo en el seno de los grupos sociales que tienen una personalidad definida, una conciencia de sus destinos y una organización perfecta y una cultura social acendrada, todas características del pueblo y no de la masa. Grupos sociales que tienen personalidad definida, conciencia de sus destinos y una organización perfecta y una cultura social y política acendrada. Todas tareas que deberíamos realizar con nuestra masa para convertirla en pueblo. Pero es innegable que si escrutamos el corazón de los hombres y las mujeres pertenecientes a las clases humildes de todo tiempo y en todo lugar, aún en las épocas en que los pueblos viven sumergidos bajo la explotación, se encuentran gérmenes de esta virtud como algo inherente a la naturaleza de los humildes. Es cierto que la solidaridad es una virtud eminentemente humana, pero también es cierto que es la virtud más olvidada por aquellos que, dueños de la economía, de la política y del gobierno de los pueblos, hicieron en nombre de la oligarquía la desdicha de las clases trabajadoras, como los que hoy nos gobiernan la República Argentina el 7 de abril de 2019. Maldita la hora. Los peronistas no podemos dudar del espíritu de solidaridad del pueblo argentino. Repito, los peronistas no podemos dudar del espíritu de solidaridad del pueblo argentino. Principalmente en las horas amargas de nuestro movimiento y en especial en la más amarga del 26 de julio de 1952, o sea, el fallecimiento de Eva Perón, el general Perón tuvo la evidencia de la solidaridad del pueblo que supo acompañarlo con dolor en su dolor y con cariño en todo instante. Como pasó también con nuestro pueblo en la muerte de Néstor, que acompañó solidariamente a Cristina en su dolor y en nuestro dolor. Pero, amor a la patria, otra cualidad extraordinaria de nuestro pueblo argentino. Si se ha podido criticar a los políticos de épocas pasadas por sus actitudes declamatorias o bizantinas frente al amor patrio, no se puede desmentir el profundo sentimiento de patriotismo que siempre ha anidado en la intimidad de nuestro pueblo. Ha dicho Perón, para hacer una patria grande tenemos que poner un poco de todo lo que tenemos. Si es buen corazón, buen corazón. Si es poder material, poder material. Y si no, virtudes, abnegación y sacrificio. Esto lo dice Perón cuando habla de la grandeza de la patria, que es construida por todos. La grandeza de la patria para Perón se construye así, de esa manera. Con su buen corazón el pueblo argentino ha gestado la grandeza de nuestro país. La generosidad criolla es la causa más eficiente de la grandeza de la nación, como trataba de compartir recién. Si pensamos en lo que se refiere al poder material, también veremos a nuestro pueblo humilde construyendo con su trabajo los destinos de la patria, construyendo con su trabajo los destinos de la patria. O los pueblos hacen la grandeza de la patria o no la hace absolutamente nadie.
es el trabajo muchas veces anónimo de todos los días de cada uno de los puestos. Tanto el que barre la calle como el que firma los decretos en la Casa de Gobierno, cada uno luchando con las fuerzas que tiene allí donde la providencia lo ha puesto. La grandeza de la patria para Perón es una obra de todos y todas. Y si se piden virtudes, ya sabemos que ellas no han faltado al pueblo para dar una prueba fehaciente de su patriotismo. Pensamos, ha dicho Perón, que no hay nada más grande que el sacrificio. Lo dice él. Y el pueblo argentino, con un perenne sacrificio, ha elevado a la nación a un nivel tal que el general Perón pudo expresar con toda verdad: Dios es la única frontera en la infinita grandeza de la patria. Qué hermosa frase. Dios es la única frontera en la infinita grandeza de la patria. Estas reflexiones nos llevan a dilucidar el verdadero y genuino concepto de amor a la patria que tiene nuestro pueblo. El amor a la patria que tiene nuestro pueblo. Porque el amor a la patria es un sentimiento que surge cuando se contempla al pueblo iluminado por el marco de la tradición, la idiosincrasia, las costumbres y los ideales nacionales. Todo lo que se aleje de este sentimiento es un falso amor a la patria y solamente puede tener cabida en discursos de circunstancias o en mentalidades artificiosas. Para nosotros, que poseemos nuestra verdad y que hablamos con sencillez el lenguaje de la realidad nacional, el amor patrio se traduce en obras que tienen como único objetivo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que son la finalidad suprema de todo y toda peronista y de toda organización peronista. Así nos ha enseñado a actuar el pueblo argentino, porque así ha actuado él desde los días iniciales de la gesta libertaria hasta la actualidad, en que, guiados por su conductor, sigue por sendero de gloria los ideales de la patria. Otra virtud extraordinaria de nuestro pueblo, la lealtad. La lealtad. Por lealtad entendemos la virtud que induce al cumplimiento de las leyes de la fidelidad y el honor. Qué extraordinaria definición, ¿no? No la recordaba yo. Por lealtad entendemos la virtud que induce al cumplimiento de las leyes de la fidelidad y del honor. Por una parte, induce a la fidelidad, es decir, a responder con obras buenas a las buenas acciones de otros. Pero además, las leyes del honor exigen a los hombres y a las mujeres bien nacidos responder con creces a esas mismas buenas acciones. Así es. No es difícil encontrar en el pueblo argentino manifestaciones de esta virtud. Los genuinos descamisados han tenido como un timbre de gloria el cumplimiento de esta virtud y el general Perón, testigo 1000 veces de los actos de lealtad de su pueblo, la ha consignado en frases inolvidables. He sido leal con mi pueblo y Dios sea loado, mi pueblo ha sido leal conmigo, como fue leal con Néstor y con Cristina. El pueblo siempre ha sido leal con sus grandes hombres y mujeres. Bastaría una leve recorrida a través de la historia de los últimos 10 años, está hablando de 1955, para toparnos a cada paso con ejemplos de lealtad en el pueblo argentino hacia Perón desde ya, ¿no? Y hacia Vita. Cada uno de los actos eleccionarios tiene que ser interpretado por el estudioso de la historia como una nueva eclosión de la lealtad de los peronistas, una renovación de la voluntad popular implantada el 17 de octubre de 1945.
el transmisor de la doctrina, el militante, lógicamente, en su trabajo de transmisión colectiva, debe tener en cuenta todas estas virtudes populares que hemos repasado brevemente, no solo para descubrirlas, admirarlas e imitarlas, sino también para convertirse en un militante de su cumplimiento entre aquellos que le toca transmitir la doctrina. O sea, no solo reconocerlas, conocerlas, practicarlas, sino también transmitirla al conjunto del pueblo, al conjunto de la masa para convertirla en pueblo. Pero tal vez es en el ejercicio de esa virtud que comentamos, la más típica argentina, donde debe hacer más hincapié. Es menester llevar a la conciencia de todos, la tarea en la que tanto insisto, la tarea que deberíamos hacer con nuestro pueblo. Es menester llevar a la conciencia de todos y todas la convicción de que la lealtad a Perón y a la patria debe ser una virtud de permanente actuación y ejercicio. Y ahora también, compañeras y compañeros, la lealtad a nuestra doctrina. Si no está Perón personalmente, tenemos la lealtad a nuestra doctrina, que tiene por finalidad suprema la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, y la lealtad a la última conducción de nuestro movimiento, que es, para mí, sin ninguna duda, Cristina Fernández de Kirchner. No solamente en los grandes actos o en los momentos difíciles se exige a los hombres y mujeres fidelidad y lealtad. Se puede faltar a esta virtud en materia aparentemente pequeña y sin importancia. El peronista que quiere ser digno de dicho nombre debe vivir y actuar como tal en todos y cada uno de los minutos de su vida, en todas y cada una de sus acciones. Desde la más pequeña a la más grande de ellas, debe aparecer aureolada con ese espíritu de lealtad a Perón y a la patria. Hoy diríamos a la doctrina de Perón y a la patria. Por eso, para un peronista no existen acciones pequeñas y sin importancia, cuando sabe que todas ellas están encaminadas directa o indirectamente hacia la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Tal vez ser leal en las cosas pequeñas, en aquellos que se realizan en medio de la rutina de la vida diaria, sea más difícil que el acto heroico a realizarse en un momento determinado, claro. Por lo demás, la suma de pequeñas deslealtades puede configurar una vida totalmente desleal. Y aquel que desprecia las caídas y las faltas pequeñas está en un plano inclinado que lo puede llevar a gravísimos errores. Y por el contrario, el ejercicio de los actos pequeños de virtud, de lealtad, son la mejor preparación para saber en el momento oportuno ofrecerse a la patria con generosidad y heroísmo. Tal vez la patria no os pida por ahora gestos heroicos, tal vez os exija solamente quemar vuestras vidas calladas y silenciosamente en el diario cumplimiento del deber, nos decía Perón. Pero esa actitud ha de ser el crisol donde se forje vuestro carácter hasta el día en que la patria os pida, para gloria vuestra, el sacrificio de la vida. Para gloria nuestra, dice. Y con esto, compañeras y compañeros, compartiendo con ustedes estas extraordinarias ideas tan necesarias y tan importantes en el momento actual que estamos viviendo en la República Argentina en 2019 y desde el 2015 hasta la fecha, la extraordinaria tarea que, no en concepto mío, sino de Perón y de Evita, tenemos que realizar para convertir a la masa, o sea, a los ciudadanos de nuestro pueblo sin conciencia política y social, sin organización social, sin personalidad social, sin cultura social y política, para convertirlos en pueblo con
conciencia de su participación en nuestra vida política y social, con conciencia social, con personalidad social, con organización social y con cultura política y social, sin la cual no podremos realizar, no porque lo diga yo, sino porque lo dice Perón permanentemente, y hoy nos lo recordaron los primeros peronistas en estos textos extraordinarios, que sin eso no va a haber revolución en paz permanente, no va a haber justicia permanente, no va a haber soberanía política permanente y no va a haber independencia económica permanente. Por lo tanto, no vamos a tener ni felicidad del pueblo permanente, ni grandeza de la nación permanente. La única forma, dice Perón, para lograr eso es convertir a la masa en pueblo. Y esa es la inmensa tarea que humildemente creo que tenemos hoy los militantes del Movimiento Nacional y Popular a realizar. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Ojalá estas ideas calen en el corazón de todos y todas y podamos lo antes posible convertir a la masa en pueblo para recuperar el gobierno y el poder y recrear nuevamente la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria.